Los estudios de pronóstico, pues, se desarrollan en función de las muertes o de los sobrevivientes, de complicaciones, el tiempo de aparición de un trastorno funcional, cambios en la calidad de vida del paciente, etcétera. Se miden de muchas formas, algunas son la tasa de letalidad. La tasa de letalidad en sí es una medida de pronóstico. Recordemos que la tasa de letalidad es el número de muertos por una causa sobre el número de enfermos de la misma patología. Digamos, eso se está usando muchísimo ahora con la pandemia por el COVID-19. La supervivencia real observada, que se hace por tabla de vida, por método de Kaplan-Meier. Como el método de Kaplan-Meier puede hacerse a mano, es el que voy a utilizar en esta presentación, como para que se hagan una idea de cómo se hace. Y también otra medida de pronóstico es la mediana de supervivencia, que es el tiempo que sobrevive la mitad de la población de estudio. Se usa más que el promedio, pues porque para sacar un verdadero promedio de supervivencia se requeriría que todos los pacientes murieran. En cambio, la mediana de supervivencia, cuando muere el paciente, que equivale al 50% de los individuos en seguimiento, pues se considera ya el dato como tal. Bueno, entonces les decía que vamos a ver el método de Kaplan-Meier, voy a explicárselos con esta diapositiva y vamos a interpretar los resultados. Luego, en estadística veremos pues ya el manejo de software ya mucho más detallado. Aquí es simplemente una idea, un concepto general de lo que es el estudio. Supongamos que se hizo un seguimiento de 10 niños con una cardiopatía, que hubo 2 pérdidas y aportaron 6 y 15 meses. ¿Qué quiere decir pérdidas que aportaron? Las pérdidas se refiere a todos los casos que en el marco del seguimiento no podemos enterarnos de si siguen vivos o no. O bueno, si es en el caso de complicaciones, si tienen la complicación o no. Por ejemplo, que el paciente deje de contestar el teléfono, que el paciente deje de ir al control. Esos casos se llaman censurados. ¿Y por qué se dice que aportaron? Digamos, cuando se dice que aportó 6 meses, evidentemente es que se le hizo la llamada al séptimo mes y no fue posible conseguir la información de si estaba vivo o estaba muerto. Pero sí estamos seguros que a los 6 meses estaba vivo. Para el caso de los 15 meses, pues lo mismo, se llamó al mes 16, no se pudo conseguir información, pero sabemos que al mes 15 estaba vivo. Bueno, de este seguimiento de los 10 niños, entonces tenemos 8 muertes en los meses 2, 5, 9, 11, 16, 20, 27 y 34. Entonces, el Kaplan-Meier, ¿cuál es el fundamento para el funcionamiento de él? Tiene una columna del tiempo donde se colocan los momentos críticos. Los momentos críticos es donde pasa algo. Mes 2, aquí está, mes 5. Mes 6, lo que pasa en el mes 6 es que esa fue la última vez que conocimos, que supimos de este paciente, por eso va con esta cruz y con estas rayitas, porque es un dato censurado, en tanto lo pudimos seguir hasta aquí, pero no sabemos qué más le pasó. Luego el 9, el mes 9, el mes 11, mes 15 de nuevo, otro dato censurado, mes 16, 20, 27 y 34. Tenemos entonces que fueron 10 niños. Entonces, en el momento cero, cuando empieza el estudio, eh, que es un momento cero para cada paciente, ¿no? Entonces, tenemos 10 niños, todo esto está vacío, la probabilidad de sobrevida, pues obviamente es 1, porque solamente entran al estudio quienes estén vivos, en este caso quienes nazcan vivos. En el mes 2, pues teníamos 10 individuos, pero en ese mes justamente se muere uno, de tal manera que para el mes 5 tenemos 9 individuos. De esos 9 individuos, en ese mes 5 se muere uno, de tal manera que pasaríamos con 8, pero aquí en este mes se nos perdió uno, entonces pasamos con 7 al mes 9, que es el otro momento crítico. Mes 9, hay un muerto, pasamos con 6 al mes 11, que es el otro momento crítico, quedaríamos con 5, pero en el mes 15 se nos perdió uno, quedamos con 4. Se pierde uno, quedamos con 3, se pierde uno, quedamos con 2, se pierde uno, quedamos con 1 y también, se pierde, no, perdón, mueren. Y este también muere. Bien, entonces luego de tener estos datos básicos, se calcula la probabilidad de muerte, que es Q sub I, que sería, ¿cuál es la probabilidad de morir? Pues el número de muertos sobre el total de personas en seguimiento, sería 1 sobre 10,
que nos da 0.1. En este renglón sería 1 sobre 9, 0.11. En este 1 sobre 7, 0.14. Esta es la probabilidad de morir, que la podemos pasar pues a porcentaje. La probabilidad de morir aquí en este segundo mes es del 10%, en el quinto mes es del 11%, en el noveno mes es del 14%. Luego, el complemento de la probabilidad de morir, pues es la probabilidad de sobrevivir. Pues si la probabilidad de morir es del 10%, pues la de sobrevivir es del 90%. Simplemente es 1 menos este valor. Tenemos la probabilidad del 90 y así en cada uno de los casos. Y luego finalmente está la columna, perdón, de la probabilidad acumulada. Entonces la probabilidad acumulada es un porcentaje de un porcentaje, motivo por el cual lo que se hace es multiplicarse. Entonces, para el primer momento es la misma probabilidad condicionada, ya les explico ese término. Para el momento que sigue, pues sería la probabilidad aquí es de 0.9, la nueva probabilidad es de 0.889, entonces 0.9 por 0.889 nos da 0.8, 0.8 por 0.857 nos da 0.686, 0.686 por 0.833 nos da 0.571 y así sucesivamente. Entonces, esta probabilidad de sobrevida se llama probabilidad condicionada de sobrevida. Entonces hace referencia, por ejemplo, en este renglón, ¿cuál es la probabilidad de que alguien sobreviva 9 meses? Pero tendría que ser que ya estemos seguros que sobrevivió 5, que es el dato que tenemos anterior. Por eso está condicionado a que aquí estuviera vivo. Esa probabilidad es del 85.7. En cambio, si miramos la acumulada, esta es la predicción desde el momento del nacimiento, es decir, cuál es la probabilidad. En este momento nace con la cardiopatía. ¿Cuál es la probabilidad de que cumpla 9 meses? Pues la probabilidad es del 68,6. Noten que son dos datos diferentes. Esta es la probabilidad condicionada y esta es la probabilidad acumulada. En esta misma tabla, ya para interpretar, digamos, cuál es la probabilidad de que un niño con la cardiopatía X que estamos estudiando sobreviva 11 meses a partir de su nacimiento, a partir del nacimiento, es decir, es acumulada. Estamos haciendo la predicción desde que nace, entonces 11 meses acumulada es del 57,1%. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño con la cardiopatía sobreviva 34 meses a partir del nacimiento? 34 meses a partir del nacimiento, es decir, acumulada, la probabilidad es de 0. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño con la cardiopatía X sobreviva 16 meses a partir de su nacimiento, sabiendo que ya cumplió un año de edad? Entonces, si ya cumplió un año de edad, pues ya cumplió los 11 meses, de tal manera que a los 16 meses su probabilidad de sobrevivir es del 75%, pero la probabilidad condicionada, siempre y cuando el niño ya haya sobrevivido 11 meses. Si en cambio estamos haciendo la predicción desde el momento en el que nace, la probabilidad solamente es del 42,8%. Esta Kaplan-Meier se grafica mediante unos escaloncitos donde nos vamos mostrando las probabilidades y podemos pues desde los meses encontrar la probabilidad. Todos empiezan vivos, por eso está aquí la probabilidad del 1, del 100%, todos están vivos. En el mes 2 cae la probabilidad a 0.9, se mantiene. En el mes 5 cae la probabilidad a 0.8, se mantiene. Y así sucesivamente basándonos en el mes del momento crítico y en la probabilidad acumulada de supervivencia. Entonces ustedes van a practicar con este taller. Para verificar la efectividad de un nuevo tratamiento para el colon irritable, se realizó un estudio durante 4 meses. Se inició el tratamiento de 8 pacientes y se contabilizó el tiempo corrido hasta la siguiente recidiva. Hubo una pérdida que aportó 4 meses sin recidiva, es decir, al quinto mes no pudimos localizarlo, pero sabemos que al cuarto mes no había tenido recidiva. Las recidivas de los demás pacientes fueron un caso al mes, 2 casos a los 2 meses, 2 casos a los 5 meses y los otros 2 pacientes no tuvieron recidiva. Aquí voy a explicar una cosa, aquí digo 2 casos a los 2 meses, es como si en este caso hubiéramos dicho que en el mes 9 se murieron 2, pues simplemente aquí iría un 2, entonces 7 menos 2, 5. Entonces, aquí pues va el valor correspondiente a los del evento en cada mes.
La idea es que ustedes hagan la tablita y contesten cuál es la probabilidad de que se presente recidiva al mes de iniciado el tratamiento, al mes. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya recidiva hasta los 5 meses de iniciado el tratamiento? ¿Cuál es la probabilidad de recidiva hasta los 5 meses de iniciado el tratamiento? Y elaborar la gráfica. La pueden hacer si quieren a mano y le toman foto y la suben en el documento Word. Para hacer este ejercicio, ustedes deben tener en cuenta que el modelo está hecho para la sobrevida, es decir, yo aquí tengo la probabilidad de morir, probabilidad de morir. Como vamos a pasarlo a probabilidad de recaída, entonces aquí está la probabilidad de recidiva, aquí la probabilidad condicionada de no recidiva y aquí la probabilidad acumulada de no recidiva. Entonces, muerte se equipara a recidiva, muerte a complicación, ¿sí? Al aspecto negativo pues, de la situación que estemos estudiando. Bueno, en cuanto a los estudios ecológicos, pues la unidad de análisis, como ya lo habíamos mencionado, corresponde a poblaciones, son medidas agregadas, se hacen con poblaciones geográficamente bien delimitadas, analizan la frecuencia de un evento en una perspectiva colectiva espacial pues muy bien definida. Las unidades de observación y de análisis son comunidades pequeñas, municipios, ciudades o también muy grandes, regiones, continentes. Requiere variables dependientes o explicadas y una o más variables independientes explicativas, pues la idea es poder sacar varias relaciones en el resultado que se tenga. Los estudios ecológicos utilizan medidas agregadas, ambientales y globales. Una medida agregada es lo que les explicaba en uno de los primeros videos, son las que resumen las características individuales de los miembros de un colectivo, por ejemplo, un promedio. Entonces, yo no miro la edad de cada individuo, sino la edad promedio de los individuos de la región A y la edad promedio de los individuos de la región B. O el ingreso per cápita de tal país y lo comparo con el ingreso per cápita de otro país. Las otras mediciones son las ambientales, por ejemplo, las características físicas del ambiente en el cual se sitúan los miembros de un colectivo, el clima, digamos en Manizales, las emisiones constantes de dióxido de azufre por parte del volcán, las emisiones de ceniza, contaminación, radioactividad en alguna zona, entonces exposición a eso, entonces miren que eso es ambiental y la gente está allí y se expone. No podríamos asegurar que la exposición es exactamente igual en todos los habitantes de la zona, pero sí que hubo una medición ambiental que determinó algún grado de contaminación, por ejemplo. Y las globales, que son las que se derivan de la puesta en marcha de planes o políticas y que no son posibles de medir por una persona, por ejemplo, el sistema de salud. Entonces, el sistema de salud es de financiación a la demanda o de financiación a la oferta. Son socialistas, son neoliberales, es de ultraderecha. El país es eminentemente católico, es eminentemente protestante o eminentemente musulmán. Bueno, entonces, esas se llaman medidas globales. Estos estudios ecológicos permiten hacer gráficos de este tipo. Miremos esta. Aquí está el cálculo de la ingesta de grasa total, gramos al día, pero esto es gramos al día, el promedio en los diferentes países. Y aquí están las muertes por 100.000 habitantes ajustadas por edad de determinada patología. Entonces veamos, lo que busca es determinar si hay algún patrón en el que con el incremento de la ingesta de grasa haya un incremento de la mortalidad ajustada por edad, ¿cierto? Y evidentemente sí, ¿cierto? Un estudio de esto similar hace ya muchos años fue el que mostró que el bajo consumo de fibra aumentaba la probabilidad, o sea, que las poblaciones con bajo consumo de fibra tenían mayor probabilidad de cáncer de colon. Y luego ya dio pie a hacer estudios individuales, pero el primero que se hizo fue un estudio ecológico en el que simplemente se miraron datos agregados. El peligro que tiene un estudio ecológico es que se cometa la falacia ecológica o el sesgo de agregación en la interpretación de los resultados. John Last define el sesgo de agregación como el que ocurre porque una asociación observada entre variables en un nivel agregado
no necesariamente representa la asociación que existe en el ámbito individual. De tal manera pues que eso es una limitación, es un límite del estudio ecológico, es que no podemos pasar una asociación de medidas agregadas a un análisis individual. Este concepto de falacia ecológica pues nace después de un estudio de Durkheim en 1897 sobre el suicidio, donde pues llegó a unas conclusiones pues muy interesantes, claro está, pero cometió la falacia ecológica, específicamente referida a comparar dos localidades, una localidad eminentemente católica y una localidad eminentemente protestante. Entonces consideró a una católica y consideró la otra protestante, y luego midió la tasa de suicidio en la una y en la otra. Se dio cuenta que la tasa de suicidio en la eminentemente protestante era más alta, y el error fue concluir que ser protestante pues era un factor de riesgo, digamos, que aumentaba la probabilidad de suicidarse. Y pues no es cierto, porque él estudió fue comunidades y tasas. Resulta que es probable que esas personas que se suicidaron en la comunidad eminentemente protestante pues fueran católicas o fueran musulmanes, ¿cierto? Entonces, musulmanas. Entonces, no puede llegarse a la conclusión del individuo cuando el dato se toma agregado. Eso es la falacia ecológica. Los estudios ecológicos son transversales, por ese motivo tampoco se puede con ellos determinar que el factor es previo al evento, motivo por el cual pues no son estudios de causalidad.